Muy bien, vamos a comenzar a analizar nuestra presentación de Pentateuco 2 y obviamente nos conviene hacerlo desde donde dejamos nuestras clases de Pentateuco 1 para aquellos que vienen desde Pentateuco 1 como alumnos de esta aula, eh, viendo el evento final de la época patriarcal que corresponde, ¿no es cierto?, a la entrada de este pueblo semita, que son estos hebreos en Egipto, gracias a la acción de José, este primer visir, que llega a tomar una preponderancia importantísima y permite, ¿no es cierto?, el ingreso de su clan familiar a través de su padre Jacob, quien introducirá todo su clan en las tierras de cultivo en el Egipto bajo, en el Bajo Egipto, las tierras de Gosen, ¿no? El relato bíblico, ¿para qué vamos a volver tanto atrás? ¿No es cierto? Tenemos que de alguna manera optimizar esa posibilidad de tiempo, pero el relato bíblico nos dice en el Éxodo de que asume el reinado o asume la dirección del Bajo Egipto un faraón que no conoce a José. Eso tal vez de alguna manera viene a corroborar la idea de que es muy probable de que Faraón en Egipto en tiempos de José haya sido un gobernador semita extranjero, posiblemente los Hyksos a los que hemos visto que se ha hecho tanta referencia en los documentales que hemos estado apreciando. Entonces es muy probable que a la expulsión de los Hyksos, esta casta, este clan semita que se llevó muy bien con los gobernantes semitas que habían estado bajo el control del Bajo Egipto, ahora no tengan el beneplácito de los gobernantes tebanos del Alto Egipto que habían recobrado la tierra de Egipto Bajo para el imperio egipcio. Entonces este nuevo faraón no reconoce el clan semita hebreo y por ende, al ver que son un clan numeroso y amenazante, les coloca bajo, ¿no es cierto?, el yugo de esclavitud. La escritura nos dice de que obviamente una nación tan importante como era el Imperio Egipto no iba a permitir que una nación o un pueblo que se ha gestado prácticamente dentro de su frontera y que ahora está creciendo de una manera importantísima tenga libertad de acción. No les va a dejar ir, por un lado, porque políticamente no es conveniente que un pueblo tan importante salga de las fronteras de Egipto con la posibilidad de que se alíe, ¿no es cierto?, con otras naciones que sean opositoras al imperio egipcio, y conociendo ellos muy bien las tierras del Bajo Egipto, servirían como aliados perfectos para los enemigos, así que tampoco les puede tener dentro como aliados, así que sabiendo que los egipcios desprecian profundamente a los pueblos semitas, a los pueblos pastores, a los pueblos, ¿no es cierto?, de corte semita, por ende que la mejor opción es tenerlos bajo esclavitud, construyendo ciudades de almacenaje o ciudades, ¿no es cierto?, de abastecimiento. Es eso lo que estamos apreciando en este contexto. Eh, lo que el mensaje de Éxodo nos relata es cómo una familia escogida en Génesis no llegó a ser una nación. Esta familia de este semita errante que era Abraham, sacado de Ur de los Caldeos, como esta pequeña familia de un par de ancianos llegó a convertirse en una importante nación. También nos narra dos eventos trascendentes que son la liberación de Egipto y la entrega del pacto de la ley. Con la liberación de Egipto del pueblo de Israel vemos que comienza su historia como nación y con la entrega del pacto de la ley esta nación ya deja de ser un pueblo bárbaro, un pueblo, ¿no es cierto?, zambullido en la oscuridad, sino que se convierte en un pueblo que tiene un nomos, que tiene una ley, que tiene ciertos principios y parámetros que le van a regir como una nación escogida. También es un libro de redención, el libro de Éxodo, porque en él se nos muestra cómo Dios libera a su pueblo mediante poderosas plagas, ¿no es cierto?, que son enviadas por él, aunque el documental que hemos visto previo, ¿no es cierto?, como entrada a esta clase, nos diga en el Éxodo decodificado que en realidad se debieron a fenómenos naturales provocados por la explosión del volcán Santorini y una serie de factores geoclimáticos. Sin lugar a dudas, algunos de ustedes también lo expresaron así en sus comentarios. No podemos perder de vista que aunque haya sido así, algo difícil de corroborar, que hayan sido fenómenos naturales, lo
lo milagroso de todos estos fenómenos que se dan en el momento propicio, que se requiere la libertad del pueblo de Israel de Egipto. Así que estas diosidades, como diría alguien, ¿no? Estas casualidades extrañas de Dios que ocurren todas en un mismo instante, es bastante especial de mencionar, aunque sabemos que el documental no logra dar explicaciones a varios de los fenómenos que ocurrirían con estas plagas mencionadas en la Biblia. Y obviamente también a través de el Cordero Pascual, que es un tipo bastante importante de tener en mente al momento de interpretar los eventos del Éxodo. El carácter de Dios se ve revelado en el libro de Éxodo. Se nos muestra a través de la liberación que Dios es un Dios misericordioso, poderoso, inmensamente poderoso, no hay quien se le pueda oponer, como lo vamos a ver en las plagas. Nos muestra a través de la ley que Dios es un Dios santo, ¿no? Es una de sus virtudes por excelencia, virtud esencial en Él. Él es un Dios santo, un Dios maravillosamente puro, sublime en ese aspecto. Y a través del tabernáculo se nos revela de que Dios es accesible. Recuerden que la palabra en hebreo para tabernáculo es chacán, que significa habitar en tienda, habitar en medio de. Por eso vendrá luego la expresión chequina, que es un derivado que significa la presencia misma de Dios que habita en medio de su pueblo. Eso es la chequina, mal traducida a veces como la gloria, que en el hebreo es kabod, la majestuosidad, la gloria, la imponencia. Más bien, chequina es la presencia manifiesta de Dios en medio de los suyos, en medio de su pueblo. Así que el tabernáculo nos revela que Dios quiere habitar, quiere levantar su tienda y vivir junto a su pueblo, muy cercano a él. Cuando examinamos la idea de la fecha de Éxodo, veíamos en el documental, ¿no es cierto?, que se nos planteaba la idea del siglo XV, porque por lo general tenemos debate en respecto a dos fechas que son las que más se han cuestionado, las que más están en el tapete. Una es a mediados del siglo XV, por ahí por el 1446 al 1400, y la otra es a la mitad del siglo XIII. La verdad es que hay evidencias para ambas posturas, tanto en lo histórico, en lo arqueológico y en lo bíblico. Hay información que podemos encontrar para ambas posturas. Se han encontrado, ¿no es cierto?, cartas, se han encontrado vestigios arqueológicos que darían pie a creer en que cualquiera de las dos postura podría ser la correcta. Es bastante difícil decidirse por una de ellas en particular, a menos de que tuviéramos más evidencia arqueológica o históricas que nos pudieran clarificar. Tal vez como dato importante, que si el éxodo hubiese ocurrido a mediados del siglo XV, entonces es muy probable que el faraón Hamosis I haya sido el que no conocía a José. Totmes III sería el faraón opresor y Amenhotep II sería el faraón del Éxodo, si es que hubiese sido, ¿no es cierto?, en esta fecha de mediados del siglo XV. Si ha sido a mitad del siglo XIII, entonces Seti I sería el faraón opresor y Ramsés II sería el faraón del Éxodo, algo que muchos han considerado una fábula por decir de que Ramsés, todo el mundo quería tener algún tipo de connotación con Ramsés por lo importante que fue como faraón libertador y faraón conquistador y edificador. Pero bueno, solo como para que tengamos una pequeña idea, ¿no es cierto?, de estas fechas. Dios necesita preparar un libertador y eso nosotros lo sabemos, y a lo contrario de lo que se nos ha mostrado en Disney y en algunas películas de Hollywood, ¿no?, donde se nos muestra a un Moisés que fue educado como hermano de Ramsés o hermano del faraón y se creía hijo del faraón, y de repente por ahí esas lenguas venenosas le dan a conocer malintencionadamente de que en realidad él es un hebreo y no es un egipcio, y eso prácticamente para él es una duda existencial, le produce una crisis existencial tremenda porque él no puede creer que sea un hijo de los esclavos, sino él siempre pensó que era hermano del príncipe, hijo de faraón. La verdad es que eso es muy Hollywood, mucho Disney, mucho príncipe de Egipto, pero no es la realidad. La realidad escritural nos muestra otra cosa, nos muestra de que él es criado en un hogar piadoso, en un hogar hebreo. Recuerden que es criado por su madre. La hija de Faraón contrata como nodriza precisamente a su madre por indicación o por sugerencia de Miriam, la hermana de Moisés. Así que él es educado durante los primeros años de su vida de acuerdo a los principios, a la vida, a la fe, a las tradiciones, a los conceptos
que tenían los hebreos en su tiempo. Es educado por su madre, es educado junto a sus hermanos, ¿ah? No como se nos ha mostrado frecuentemente en películas de Hollywood. Luego, al ya tener cierta edad, dice el texto bíblico que es entregado para que sea educado en palacio, como muchos otros jovencitos eran adoptados por palacio para ser educados, para ser formados y que a la larga sirvieron como cortesanos dentro de la corte egipcia. Eh, y finalmente va a tener con el destierro una experiencia importante en el desierto y estos tres tópicos forman el carácter de Moisés, educado en un hogar piadoso hebreo, con las costumbres, con las tradiciones, con las creencias de fe de esta cultura hebrea que está bastante trastocada en este tiempo porque tantos siglos de cautiverio y de dominio y de influencia egipcia de alguna manera han perturbado un poco las tradiciones del pueblo hebreo. Eso lo veremos más adelante. Habrá evidencia de eso, de esa perturbación que ellos han tenido en sus creencias. Educado en el palacio en cuanto a cultura, conocimiento, estrategias de guerra, ¿no es cierto? Y luego la experiencia que le dará el haber habitado en el desierto junto a su suegro Jetro, ¿no es cierto? Conociendo la región, entendiendo los lugares de desplazamiento, los wadi, donde se podía de alguna manera provisionar de agua o de sustento, que más tarde le será muy importante en el peregrinaje por el desierto, ¿no? Esto es tópico importantísimo. Hay aquí un relato interesantísimo que es que la historia de Moisés en su redención de niño, de haber sido puesto en una canasta cubierta con brea, ¿no es cierto? Y luego arrojado al Nilo y encontrado por la princesa o la hija de Faraón, no es un relato único, no es un relato original del pueblo hebreo. Tenemos el relato de Sargón, que se encuentra en esta tablilla de arcilla, que es mucho, mucho más antiguo que el relato de Moisés. El nacimiento de Sargón lo encontramos en las tablillas, ¿no es cierto? Uno de las generalidades encontradas, ¿no es cierto?, en el antiguo Oriente, más o menos el 2250 antes de Cristo. Y si ustedes ven el relato ahí, dice Sargón, el soberano potente, rey de Ágade, soy yo, mi madre fue una variable, posiblemente una mala traducción hecha de la tablilla para hablar de sacerdotisa, a mi padre no conocí, los hermanos de mi padre amaron las colinas, mi ciudad es Asupinarú, situada en las orillas del Éufrates. Mi variable o mi madre, sacerdotisa, me concibió, en secreto me dio a luz, me puso en una cesta de juncos, con pez o con brea, ¿no? Selló mi tapadera, o sea, selló la canasta, me lanzó al río, que no se levantó sobre mí, el río me transportó y me llevó a Aki, el aguador. Aquí el aguador me sacó cuando hundía su pozal o su recipiente para extraer agua, ¿no? Aquí el aguador me aceptó por hijo suyo y me crió. Aquí el aguador me nombró su jardinero. Mientras era jardinero, Istar, la diosa del cielo, ¿no? La diosa de la fertilidad, me otorgó su amor y durante 4 años, ahí hay un quiebre en la tablilla, no se logra descifrar qué es lo que dice. Durante 4 y tantos años ejercí la realeza, el pueblo de los cabezas negras regí y goberné. Esto lo podemos encontrar, ¿no es cierto?, en la versión de James Pitcher, La sabiduría del Antiguo Oriente, de editorial Garriga, Barcelona, ¿no es cierto?, una antigua tablilla encontrada y que lo podemos comparar, ¿no es cierto?, esta historia, esta saga del nacimiento de Sargón, es muy comparable con el relato que nos hace Éxodo del nacimiento de Moisés y cómo fue salvado en una canastilla. Aquí encontramos nuevamente el dilema cultural, ¿no es cierto?, histórico, sociológico, de cómo armonizamos esto con el relato bíblico. Lo más probable, amados, que, y ya lo saben aquellos estudiantes que me siguen desde Pentateuco 1, hemos planteado de que la cultura de Medio Oriente es una cultura muy homogénea. Aquí hay una olla, un caldo de cultivo de tradiciones mutuas. No se olviden que los hebreos son originarios de Ur de los Caldeos, de la Mesopotamia, entonces todas estas tradiciones se vinieron con el padre Abraham, fueron transmitidas de generación en generación, por eso que los relatos de la creación, los relatos del diluvio, los relatos de Caín y Abel son tan parecidos a las sagas que encontramos hoy en día en las tablillas
cuneiformes de arcilla encontrada en Babilonia o encontrada en la Mesopotamia. Entonces no nos debe asustar esto, no debemos creer que la Biblia está copiando tradiciones de otros pueblos, sino más bien que aquí hay relatos en común y nada extraño sería que la madre de Moisés, ante su miedo, ante su impotencia por tratar de salvar a su hijo, frente a la orden de los egipcios de exterminar a los varoncitos, haya tomado la idea de esta vieja tradición que tal vez escuchó de sus abuelos o tatarabuelos, de esta historia de este rey caldeo, ¿no es cierto?, que fue salvado milagrosamente en una canastilla echada por el río Éufrates en la Mesopotamia, y haya tomado la decisión de hacer algo muy similar, de pensar en salvar a su hijo, y qué tal si Dios hacía algo muy parecido que aquello que se hizo con el rey Sargón, ¿no? Así que no nos asuste, no nos dé temor esto. Esto en ninguna manera desmerece el escrito bíblico, sino que todo lo contrario lo pone en un encuadre histórico bastante interesante. Lo bueno de que tenemos que saber es que Moisés entonces, llegada a cierta edad, se encuentra en una encrucijada. Por un lado, él tiene una fuerte influencia hebrea, ha sido educado por su madre, ha sido educado por su familia, conoce la situación hebrea, conoce la angustiante situación hebrea, y por otro lado también conoce la cultura egipcia, conoce su ciencia, su arte, y deben haberle resultado muy atractiva. Por ello es que defiende a uno de sus hermanos cuando es azotado brutalmente por un capataz, no puede resistirlo, ¿no? Si él hubiese sido, ¿no es cierto?, un egipcio de tomo y lomo, le hubiese importado re poco lo que otro egipcio hiciera con un esclavo. Pero obviamente esta reacción de Moisés, descrita en el libro de Éxodo, tiene total armonía con la idea de que él conocía muy bien sus orígenes. Eh, Esto lo hace huir porque obviamente la ley egipcia hablaba de que aquel que mata a otro ciudadano egipcio tiene por condena la muerte, es una pena capital. Así que una vez que él ha sido descubierto por sus propios hermanos hebreos y que le han llamado la atención cuando él ha querido, ¿no es cierto?, de alguna manera corregir la violencia con la que se trataban dos hebreos, y ellos le dicen: tú has sido puesto por juez sobre nosotros, querrás matarnos igual que mataste al capataz egipcio. Y ese temor de ser acusado es lo que lo hace huir, ¿no es cierto? Y pasará mucho tiempo en que él estará lejos de Egipto cuando Dios le llama, cuando Dios le busca, para poder comisionarle como libertador de su pueblo. De esa manera Dios cumplirá las profecías que hizo Abraham de que su pueblo estaría cautivo por 400 años, pero que luego sería libertado. Dios se acordaría de ellos. Así que estas promesas tienen que cumplirse. Dios así lo ha prometido. Dios libertaría a su pueblo de la esclavitud y lo llevaría a la tierra que entregó a sus patriarcas, ¿no? Eso es importante de que se cumpla de esa manera. El problema es que Moisés coloca excusas ante Dios, excusas que para nosotros pueden parecer no válidas, pero que de alguna manera todos nosotros, o los que hemos sido llamados al ministerio, o aquellos que han sentido el fuerte llamado al ministerio, de una u otra manera también las colocamos. La primera excusa, Moisés dice: ¿quién soy yo para enfrentarme al faraón? ¿Quién soy yo para ir frente a este soberano del mundo, de una nación tan importante, una potencia tan importante? Moisés conoce muy bien quién es faraón y conoce muy bien lo que es egipcio como potencia. Y Dios le responde: yo estaré contigo, no vas solo, vas conmigo, y eso debe ser suficiente para que tú desarrolles esta misión y no tengas temor de hacerla. Luego el Señor vuelve a comisionarle, vuelve a desafiarle, y él pone la siguiente excusa: ¿en nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? ¿No? Eso es muy interesante, producto de que hablábamos de que aunque el pueblo hebreo mantenía ciertas de sus costumbres y sus tradiciones, no olvidemos, estimados compañeros de estudio, de que el pueblo ha estado 400 años en esclavitud en Egipto. Si nosotros seguimos al pie de la letra las indicaciones que el libro de Éxodo nos narra, nos cuenta, es tiempo suficiente para que el pueblo haya perdido noción y claridad de quién era el Dios de sus padres. Es muy probable que algunos hasta hayas pensado que el Dios de su padre era uno más en comparación con toda la multitud de dioses que tenía el panteón egipcio. Tal vez por eso Moisés pregunta de manera muy rara: ¿quién eres tú? ¿En nombre de quién me presento? ¿Quién es este Dios que me está hablando? ¿No? Y la respuesta de Dios es concluyente, ¿no? En el hebreo, Eje, Echer, Eje, ¿no es cierto? Yo soy el que soy. Algunos eruditos de las lenguas semitas dicen de que esta es una forma de conjugar el verbo ser
¿no es cierto? Y ajá, el verbo ser o estar en todas sus formas, ¿no? Algo así como el que fue, el que es y el que será. O sea, te envía el Dios que ha sido eternamente, te envía el único Dios, pues. No es necesario que te dé un nombre, yo soy el único Dios que existe, no hay Dios fuera de mí. Algo así podría ser, ¿no es cierto?, la traducción de esta propuesta. Luego otra excusa, Moisés dice, los israelitas no creerán que yo soy tu mensajero. Entonces Dios le da tres señales que le puedan servir, ¿no es cierto?, para demostrar que él sí es el mensajero. La primera es convertir la vara, el báculo que tiene Moisés, en una serpiente. Recuerden que la cobra o la serpiente era uno de los símbolos reales de las monarquías faraónicas, ¿no? La segunda, ¿no es cierto?, es que él coloque su brazo bajo coloque su mano bajo su brazo, para que se vea convertido en una mano leprosa. O sea, eso era terriblemente importante para el pueblo egipcio porque ellos eran muy cuidadosos de su higiene, por eso se depilaban, se calmaban, si era necesario, ¿no es cierto? Usaban peluca, pero ellos trataban de mucho cuidado con la higiene. También ellos practicaban la circuncisión precisamente no como pacto ritual, sino también como algo higiénico. Eran muy escrupulosos los egipcios, así que la lepra para ellos o una enfermedad de la piel era simbolismo de suciedad, de algo que es perverso. De hecho tenían hasta un dios de la medicina, ¿no es cierto?, que se preocupaba de evitar que ellos se enfermaran de lepra. Así que estas son señales bien decidoras respecto a la cultura egipcia. Y finalmente, ¿no es cierto?, el que tocara con su báculo de las aguas y estas aguas se convertirían en sangre, que era una de las importantes señales porque el Nilo, recuerden que el Nilo es el protector de Egipto, el Nilo es el que le brinda el bienestar y el sustento, el Nilo está divinizado en el Egipto de tiempos de Moisés, ¿no? Y finalmente dice, no tengo facilidad de palabra, yo soy medio complicado para hablar. Algunos han dicho que Moisés era tartamudo o algo por el estilo. No es lo que el texto hebreo plantea, más bien el texto hebreo lo que nos plantea es de que él era tal vez tímido al momento de hablar. Le costaba el habla, no tenía mucha personalidad para hablar, no le gustaba estar frente a los demás. ¿No? Al parecer eso es lo que nos da a entender el texto hebreo, no de que él fuera tartamudo, sino que no le gustaba mucho este asunto de comunicarse con otros. Parece más bien por toda la situación que había vivido y su tiempo en el desierto cuidando el rebaño de su suegro, no le había generado las capacidades necesarias para que él fuera un elocuente orador. Pero Dios le dice, bueno, ¿quién ha creado la boca? Soy yo el Dios que ha creado la boca, pero de todas maneras voy a colocar a tu hermano como una ayuda para que puedas desarrollar la misión que te he encomendado. Y es así como vemos luego a Moisés enfrentando a Faraón en la corte y haciendo, ¿no es cierto?, gala de estas señales que el Señor le había dado como eh, estas importantes señales de legitimación de su llamado a ser el libertador. Ante la negativa del faraón, ante el hecho de que Faraón endurezca su corazón y no quiera dejar salir a este pueblo numeroso, ya hemos dicho por razones políticas, por razones sociales, era lógico que no lo iban a hacer. Entonces Dios comienza a manifestarse a través de las plagas, cada una de ellas, ¿no? Primero la plaga de sangre, que va a atacar a las principales divinidades que protegen o cuidan el Nilo, o que son representativas del Nilo. Cada una de las plagas, estimados estudiantes, ataca a alguna divinidad en particular de Egipto. De hecho, luego el texto de eso nos dirá que estas plagas que el Señor envía están destinadas a socavar la confianza en los dioses de Egipto. Por un lado para los mismos egipcios y por otro lado, pues, sobre todo para el pueblo hebreo, que el pueblo hebreo se diera cuenta que estos dioses egipcios no son nada comparados con el único Dios que existe en todo el universo. Así que estas plagas de el agua convertida en sangre van a afectar a la divinidad de Sobek, ¿no?, Dios creador del Nilo, representado a través de un cocodrilo, o Edjo, diosa del delta del Nilo, sobre todo del Egipto Bajo, simbolizado por serpiente, ¿no? Hnum, dador del Nilo y creador de la humanidad, representado por un carnero. Entonces, estos dioses van a ser afectados directamente por esta plaga. Luego vendrá la plaga de las ranas, ¿no es cierto?, la plaga de los piojos, ¿no?, que en el documental que vimos del Éxodo decodificado hablaba de producto de la contaminación por minerales pesados del Nilo, la muerte de los peces, habría que estas plagas de piojos, de tábanos, ¿no es cierto?, y las ranas huyendo del cauce envenenado del Nilo,
la plaga de las moscas por la descomposición. Eso es lo que nos decía este documental. La escritura dice que cada vez que Dios le daba la orden a Moisés y Moisés obtenía una negativa de parte de Faraón para dejar ir a su pueblo, las plagas se iban suscitando una tras otra de manera bastante puntual. La muerte del ganado, ¿no es cierto?, como otra de las plagas. Cada una de estas plagas, las plagas de ranas, plaga de piojos, enjambre de mosca y muerte del ganado, atacan a otras divinidades egipcias, ¿no? Heket, diosa principal y protectora también del Nilo, que era simbolizada con una figura de rana, como ustedes ven ahí en la imagen, ¿no? Hapi, el dios de las inundaciones, que protegía al Nilo para que el Nilo fuera favorable a Egipto, y Amón, el gran dios principal de Egipto, uno de los dioses importantes, Amón Ra, el dios del disco solar, que también tenía la propiedad de proteger al ganado, proteger, ¿no es cierto?, las tierras de cultivo, y resulta que el ganado está muriendo. O sea, ninguno de estos dioses puede hacer nada frente al poderoso Dios de Israel. La sexta plaga, la plaga de las úlceras, que esta vez afecta, ¿no es cierto?, a los mismos egipcios. La séptima plaga del granizo, ¿no? Van a afectar a Sekhmet, ¿no es cierto?, la hija del dios Ra, de la principal divinidad que se supone protectora, ¿no es cierto?, del pueblo egipcio, y la que los libra de ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades de la piel. Y Set, ¿no es cierto?, hermano de Osiris, dios del desierto y del trueno, que se supone que debe gobernar las nubes y debe preocuparse de que éstas no desencadenen su furia sobre el pueblo de Egipto. A Tertumutis, ¿no es cierto? Termutis, que es la diosa de la fertilidad, de la mies también, que debiera proteger. O sea, acá tenemos un serio problema. Set, dios de confusión del desierto y las tormentas, tampoco es capaz de defender al pueblo de Egipto. Vendrá entonces la octava plaga, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas, ¿no? Y finalmente que van a atacar profundamente, ¿no es cierto?, a dioses. Cada vez los dioses son más importantes. Isis, la diosa dadora de la vida, sanadora, madre de Horus, parte de la triada principal de Egipto. Los tres dioses principales era esta familia de dioses, ¿no es cierto? Osiris, Isis y Horus, ¿no? O Isis, Horus y Ra, el dios importante, ¿no? El dios solar, y todo Egipto está en oscuridad. La nación que tiene 364 días de sol en el año, ahora tiene completa oscuridad, así que el dios solar que protege Egipto no está allí para ayudarles en nada. Así que imagínense lo complejo, lo difícil que es esto, hasta llegar a la última plaga, que es la peor de todas ellas, que es la muerte de los primogénitos. ¿No es cierto?, que el documental nos explicaba a través de una emanación, de una explosión límbica provocada por los gases tal vez subterráneos, que fueron liberados por los movimientos de temblores, que a su vez fueron provocados por la explosión del Santorini, y que hubiesen provocado emanaciones de este gas a nivel de suelo, que hubiesen matado los hijos primogénitos de Egipto, porque se supone, según la explicación que se nos da, que dormían en literas a ras de suelo, mientras que los hijos menores dormían en hamacas, suspendidos. Pero como bien preguntó alguno de ustedes en su comentario, los hijos hebreos no dormían a ras de suelo. O qué pasaba con ellos, dormían en qué, dormían sobre los tejados, que no murieron. Obviamente esta muerte fue selectiva, y en los ejemplos que se nos da de explosiones límbicas, en los estudios geológicos y geoclimáticos, estas explosiones límbicas, como en África Central, matan indiscriminadamente, matan a cualquier persona, no importa la edad, no importa si es primogénito o no, no importa si está durmiendo en altura o en el vado. Lo importante es que todas las personas expuestas a este gas mueren. Así que obviamente es difícil pensar que esta muerte selectiva tenga que ver con algún tipo de emanación. Es bueno el intento de explicarlo científicamente, pero no nos deja satisfechos a los que somos biblistas o estudiosos de la escritura. Esta muerte de los primogénitos selectiva va a atacar a Isis, a Horus, a Selket, a Sekemet, todos dioses importantes de proteger, ¿no es cierto?, la estabilidad del pueblo egipto, pero en especial de su casta faraónica. Estos dioses son los dioses directos de la casta faraónica. Isis, Horus, Selket, Sekemet son los dioses que deben proteger, de todas maneras, los dioses guerreros, los dioses que deben proteger a la casta faraónica, y no han podido proteger al hijo de Faraón, ¿no? Así que la muerte, el dolor, la desventura ataca a Egipto. Imagínense esa noche terrible, esa noche de dolor, esa noche de profunda confusión,
esa noche en que el llanto y el dolor se escuchaba por todas partes de Egipto. Tal vez para los que somos de Santiago recordarán el 27F, ¿no es cierto? Que fue tan complejo, tan horroroso para nosotros vivirlo, y cómo el llanto, el dolor se podía escuchar alrededor en medio de una tremenda penumbra y oscuridad. Imagínense eso en tiempos egipcios, el dolor de la muerte en cada uno de los hogares de los egipcios, y no en el hogar de los hebreos, que estaba cubierto, ¿no es cierto?, por la sangre de los corderos, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, valga este video aclaratorio para poder introducir, ¿no es cierto?, la primera clase. Gracias por la espera, sé que se demoró este video tutorial, y cualquier duda o cualquier aporte o cualquier comentario que ustedes puedan realizar lo pueden hacer a través de nuestro foro de la plataforma, o como ya les dije, directamente a correo. Nos vemos en el próximo video tutorial de la clase número 3, donde avanzaremos, ¿no es cierto?, explicando algunas cositas que ocurren tanto en esta noche de la muerte de los primogénitos, como en la primera celebración importante del pueblo hebreo, que es una celebración bastante triste, bastante compleja, pero que va a significar mucho para ellos, que será Pascua o Pesaj. Dios les bendiga, ha sido un agrado estar con ustedes a través de este video, y bendiciones, nos estamos viendo en el próximo tutorial.